que estamos aquí somos mayordomos. Todos los que estamos aquí, Dios nos confió algo. Nos confió una casa, un carro, un alma, un espíritu, personas, contactos, un carácter. Dios a todos los que estamos aquí nos confió algo. Es decir, que todos somos mayordomos. Y la semana pasada habíamos visto 4 principios de un buen mayordomo. Les había dicho que un buen mayordomo es un buen servidor, ¿verdad? Por eso lo que lo promueve a Josué para poder ser el sucesor de Moisés fue su servicio. Dijo, llamó a Josué servidor de Moisés. Entonces, un buen mayordomo es un buen servidor. Lo segundo que vimos es que un buen mayordomo reconoce su autoridad. Tienes que aprender a reconocer tu autoridad y sujetarte a esa autoridad, aun cuando esa autoridad tenga errores, como manifestó aquí la hermana. Y lo tercero que enseñamos también, que un buen mayordomo sabe descender. Dice la Biblia que Josué, antes de ser el sucesor de Moisés, lo primero que Dios le dice es que descienda, porque si no aprendes a descender no vas a poder crecer. El descenso es necesario para poder conquistar lo que Dios nos quiere entregar. Y cuarto y último aprendimos que un buen mayordomo no menosprecia el servicio por muy pequeño que sea. Porque hay una grandeza en el servicio. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Si quieres que Dios te entregue algo grande, sé fiel en lo pequeño. Te hablo a nivel laboral, social, ministerial, familiar. Y hoy vamos a leer Josué 1:5, continuando la historia, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, dice, no te dejaré ni te desampararé. Diga conmigo y alce su mano derecha: así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, este año 2026 estará conmigo. ¿Cuántos lo creen? Pregunto, ¿quién estará contigo? Dios. Entonces, ¿qué necesitas para salir adelante? Dios. ¿Qué necesitas para cumplir tus sueños? Dios. ¿Qué necesitas para restaurar tu familia? Dios. ¿Qué necesitas para conquistar ese proyecto? A Dios, iglesia. Por eso el primer principio que te quiero enseñar el día de hoy es que debes poner tu esperanza en Dios y no en el resultado. No te frustres, no te afanes por no ver resultados en lo que te has propuesto. Todo tiene su tiempo. Yo les había hablado hace 2 semanas que tiempo y temporadas, tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Va a llegar tu tiempo. Dile que está a tu lado, va a llegar tu tiempo. Por eso pon tu esperanza en Dios y no en el resultado. Isaías 40:31 dice: pero los que tienen puesta su esperanza en Él, Señor. Iglesia, un buen mayordomo pone su esperanza en Dios, no en el resultado. No te desanimes por no ver tu negocio crecer o no ver resultados en tu negocio. No te desanimes por no ver resultados en tu proyecto. No te desanimes por no ver resultados en tus sueños, en tus anhelos, en lo que te propusiste en el 2025 y ahora en el 2026. No te desanimes por no ver resultados aún en eso que le metiste cuerpo, alma, corazón, mentalidad, inteligencia. Pon tu esperanza en Dios, porque dice Colosenses que Dios es nuestra esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. En Él debes tener tu esperanza, no en el resultado, no en el negocio, no en el proyecto, no en una persona, sino en Dios, iglesia. Colosenses 1:27 dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio para las naciones. ¿Para quién? Cuando habla de las naciones, habla de ti, de mí, de la nación de Ecuador. Por eso, iglesia, pon tu esperanza en Dios y esa esperanza en Dios hará que veas los resultados. Mucha gente se afana y se frustra porque no ve resultados, pero déjame decirte que si pones tu esperanza en Dios, el Dios de la esperanza te dará los resultados. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, recíbelo, apláudalo, celébralo. Aquel que pone su esperanza en Dios, tarde que temprano va a ver el resultado, iglesia. No pongas tu esperanza en el milagro, pon la esperanza en Dios. No pongas tu esperanza en el proyecto, pon la esperanza en Dios. No pongas la esperanza en tus recursos, pon la esperanza en Dios. No pongas la esperanza en ese sueño o en un hombre o en una mujer, pon tu esperanza en Dios. Porque aquel que pone su esperanza en Dios, tarde que temprano verá la sanidad, verá el sueño, verá el propósito, verá la bendición, verá la restitución cumplirse, iglesia. Deja de poner tu esperanza en personas o cosas que no han sumado a tu vida, más bien que han restado a tu vida.
Por eso Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza. ¿En qué te debes alegrar? Pablo dice que nos alegremos en la esperanza. Pregunto, ¿quién es nuestra esperanza? Iglesia, este 2026 debes vivir con esperanza ante todo lo que estés viviendo. Estás enfermo, ten esperanza. Estás desempleado, ten esperanza. Estás endeudado, ten esperanza. Perdiste tu familia, ten esperanza. Recuerde, la esperanza es el mañana, la fe es el hoy, la esperanza es el mañana. Todos los días vivo con fe creyendo que Dios lo va a hacer. Y si Dios no lo hizo, tranquilo, mañana es otro día. Hay una nueva esperanza, hay un nuevo día donde Dios te puede dar la victoria. No te rindas por no ver resultados a mediano plazo o a corto plazo. Ten la esperanza en Dios, el Dios de los resultados, iglesia. Entonces, todos los días debes vivir con fe, sí, creyendo que Dios lo va a hacer, creyendo que Dios puede hacer algo, pero si no lo hace, tranquilo, tu esperanza no está en el proyecto, no está en el sueño, no está en la persona, no está en ese hombre, no está en esa mujer, no está en aquello por lo cual tú has creído. Tu esperanza está en el Dios de los resultados, iglesia. Y siempre Dios te da un nuevo día, porque cada día va a venir cargado con una nueva oportunidad y una nueva esperanza. Por eso dice la Biblia que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, y cada día trae una nueva esperanza de gloria, iglesia. Mateo 6:33, mira lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, escuche, enseñanza. Aquel que está en busca de las añadiduras tendrá que siempre perseguir las añadiduras. Pero aquel que está en busca de Dios, del reino de Dios, tarde que temprano las añadiduras le van a perseguir. Y yo te profetizo que este año 2026 tú ya no vas a perseguir las añadiduras te van a perseguir, porque tú eres un mayordomo de su gloria. ¿Alguien puede creer esa palabra? Ya no vas a perseguir las añadiduras, vas a perseguir a Dios, y por perseguir a Dios las añadiduras te van a alcanzar. ¿Alguien cree esa palabra? Diga conmigo, 2026. Ya no voy a buscar añadiduras, voy a buscar a Dios. Y por buscar a Dios, las añadiduras me van a perseguir. ¿Alguien cree esa palabra? Tiene que creerlo. Recibe esta palabra, Deuteronomio 28:12. Dios te bendecirá con su buen tesoro. ¿Con qué te va a bendecir? Imagínese el tesoro, imagínese el tesoro de Donald Trump. Imagínese el tesoro del primer en jefe de Arabia Saudita. Imagínese el tesoro de Elon Musk. Dice la Biblia que los hijos de Dios se les va a abrir del tesoro de Dios. El buen tesoro. Dice, te abrirá Jehová su buen. Imagínese ese tesoro. Dice, el cielo para enviar la lluvia a la tierra en su... Dile que está a tu lado, es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Dile, el tiempo de Dios es perfecto. Tu tiempo puede ser rápido, pero puede ser un problema al final. Por eso es mejor en el tiempo de Dios. Dice, y para bendecir toda obra de tus... ¿Qué va a bendecir Dios este año? ¿Qué va a bendecir Dios este año? Es decir, te tengo noticias, iglesia. Todo lo que vas a tocar este año, todo lo que vas a imponerle manos, todo lo que vas a creer este año, Dios lo va a bendecir. Porque si eres un buen mayordomo, Dios va a decir, aquí hay un hijo que es buen mayordomo. Y si es buen mayordomo, todo lo que toca crece, todo lo que toca se multiplica, todo lo que toca prospera y se multiplica. Porque este año es el año de avivamiento y multiplicación. Créelo, iglesia. Dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dile que está a tu lado, yo ya no voy a pedir prestado. Me van a pedir prestado. ¿Cuántos lo creen? De una vez pídale prestado. De una vez pídale prestado. Aproveche esa palabra. Porque toda palabra profética tiene una condición. Dios te puede profetizar, te puede hablar, te puede decir lo que sea, pero hay algo que tú tienes que hacer. Dice la Biblia que todo esto va a suceder cuando si obedecieres, ¿qué cosa? De Jehová tu Dios. Es decir, que cada palabra que tú recibes en esta iglesia, cada enseñanza que tú recibes en esta casa, cada principio que te entrega tu pastor, dice la Biblia, nos da a entender que es un mandamiento, es algo que Dios nos entrega, es un tesoro que Él te entrega. Y que si tú lo haces, porque dice, y lo ordeno hoy. ¿Cuándo? Hoy, para que los guardes y los recuerde el principio. En la obediencia del presente se desata la bendición del mañana. ¿Tú quieres ver bendición mañana? ¿Quién quiere ver bendición mañana?
Obedece en tu presente. Cuando tú obedeces en tu presente, Dios activa la bendición del mañana, iglesia. Entonces, cada vez que tú obedeces hoy, algo Dios hace mañana. Cada vez que tú obedeces hoy, agarras una bendición mañana. Por eso cada principio de mayordomía que estamos aprendiendo, yo se los doy para que ustedes lo apliquen. No es solo, dile al que está a tu lado, no solo los memorices, aplícalos. Dile, no solo los escribas, aplícalos. Porque dice que cuando Dios nos entrega ordenanzas, principios, estatutos, es para guardarlos, cumplirlos y obedecerlos, iglesia. Porque en la obediencia del presente se desata la bendición del futuro. Josué 1:6 continúa diciendo, esfuérzate y sé valiente. Dile que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente. Segundo principio de una buena mayordomía es esfuérzate. Dile que está a tu lado, esfuérzate. Dile de nuevo, esfuérzate. Porque un buen mayordomo es esforzado, iglesia. Si queremos tener éxito en un negocio, en una empresa, en un trabajo, en una familia, debemos ser esforzados. Diga conmigo, esforzados. Escúchame, principio de sabiduría. Tienes que orar y creer como si todo dependiera de Dios, pero tienes que actuar como si todo dependiera de ti. Ora y cree como si todo dependiera de Dios, sí que lo va a hacer. Pero también esfuérzate como si todo dependiera de ti. Cada vez que te esfuerzas, Dios te está mirando. Cada vez que te esfuerzas, Dios te abre la puerta. Cada vez que te esfuerzas, algo Dios hace. Sí, ora y cree como si todo depende de Dios. Muy bien, tú lo vas a hacer. Pero esfuérzate en el hoy para que ese que le pediste a Dios se pueda cumplir, iglesia. Podemos recibir mucha profecía, muchas promesas, mucha fe podemos tener mucha sabiduría, muchos principios en la cabeza, saber mucha Biblia, mucho coaching, mentor y lo que sea. Puedes tener el mejor pastor, el mejor líder, el mejor mentor, pero si no te esfuerzas no verás nada. Dile que está a tu lado, si no te esfuerzas no vas a ver nada. Dios no solamente quiere que creamos en sus promesas, Él también quiere que nos esforcemos para cumplirlas. ¿Cuántos esforzados hay aquí? Date un aplauso porque este año 2026 vas a ser esforzado. Te vas a esforzar como nunca. Vas a creer como nunca, pero también te vas a esforzar como nunca. Y ese esfuerzo Dios lo va a ver. Y tarde que temprano verás tu bendición este año 2026. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Dios no solo quiere que creamos sus promesas. Él también quiere que nos esforcemos para verlas cumplidas. Mire, la fe en Dios te abre puertas, pero tu esfuerzo es la que te hace entrar a la puerta. Cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios, Él te abre puertas, Él te da oportunidades. Pero para poder entrar por esa puerta, para poder aprovechar esa puerta, ¿debes qué? Esforzarte. ¿De qué me sirve orar, clamar, ayunar, vigilar, hacer tiempos de silicio y tantas cosas, verdad? Si no me voy a esforzar. Mira lo que dice la Biblia, Santiago 2:18. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin tus hechos. Y yo en cambio te mostraré mi fe con mis. Lo que Santiago dice, para que lo entendamos, es que la fe de una persona se hace evidente por medio de los hechos, no las palabras. Esto me deja ver que la fe de un cristiano se mide por el nivel de esfuerzo, por el nivel de hechos, por el nivel de su esfuerzo. Esto nos deja ver que la verdadera fe es aquella que va acompañada del esfuerzo. Dile a tu lado, la fe, la verdadera fe, dile, la verdadera fe es la que va acompañada del esfuerzo. Si tienes fe que Dios te dará un trabajo, esfuérzate por conseguirlo. Si tienes fe que Dios te sanará, esfuérzate por buscar la sanidad y alimentarte bien. Si tienes fe que Dios te va a promover, esfuérzate por hacer bien las cosas. Si tienes fe que vas a salir de las deudas, esfuérzate por administrar bien los recursos que Él te entrega. Si tienes fe que Dios te va a prosperar, esfuérzate trabajando, ahorrando y administrando, porque la fe va acompañada de él. Hay como que no les gustó, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran despertarse como las novelas y ya verse en Dubái o verse, ¿verdad?, viajando sin pasaporte? Así no, aquí en la realidad tienes que esforzarte. Aquí tienes que trabajar duro.
Eso es en las novelas, dile. Aquí en la vida real tienes que esforzarte. Por eso tienes un pastor que te da palabra, te da principios para que tú te puedas esforzar y puedas ver la promesa que Dios tiene para tu vida. Y está a tu lado, esfuérzate. A veces nos volvemos tan espirituales que solo hablamos de fe y no nos esforzamos. Y ahí la fe como un cuento de hadas. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va... Sí, muy bien, pero debes esforzarte. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Mira, el 18 te habla que la fe va acompañada del esfuerzo. Y mira lo que dice el 19. Tú crees que hay un solo Dios y esto haces bien. Pero ayúdame a leer, ¿qué dice ahí? Pero no, su esposo no, los demonios. También, ¿qué dice? Observemos esto, Dios, lo que está diciendo Santiago es que los demonios también. Y el creer, ¿qué es? Fe, diga conmigo, fe. Es decir que esta Biblia, Santiago está diciendo que los demonios también tienen, ¿qué tienen? Y mira el 20 lo que dice, no seas, vamos, léalo usted, sin mirar al que está a su derecha, no seas, y reconoce que si la que uno tiene no va acompañada de, ¿qué será? Es decir, que una persona que cree en Dios, tiene fe en Dios, pero no tiene hechos, es decir, no tiene esfuerzo, será comparada con ¿con qué? Con los demonios. Será comparada con los demonios y su fe será. Dile que está a tu lado, más vale que te esfuerces para que no te comparen con los demonios. Ay, diga amén o diga ay. Pero la única diferencia entre un demonio y un hijo de Dios es el esfuerzo. Por eso usted ve tanta gente que habla tan lindo, predica tan lindo, habla en lenguas, profetiza que des miedo. Y tiene un nivel de fe bárbara, pero su nivel de fe es su mismo nivel de desobediencia. Y por eso en vez de hijos de Dios parecen demonios. Ay, diga ay o diga amén, pero diga algo. Yo sé que está doliendo, pero si te está doliendo es porque estás creciendo, iglesia. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes esfuerzo, lo que dice Santiago, mira, no, a mí cualquier cosa, vaya con Dios en su altar personal, con Él, sánese, conmigo no, yo estoy nomás, a la palabra se la estoy diluyendo para que usted la pueda recibir. ¿La fe va acompañada de Él? Esfuerzo. Entonces ve cantidad de personas que tienen una fe tremenda, pero su nivel de fe es su mismo nivel de desobediencia y parecen demonios. No me lo mire. Santiago 2:21 continúa diciendo, nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación ¿de quién? ¿De quién? ¿Por medio de qué? Es decir que cada vez que tú y yo nos esforzamos, Dios nos aprueba. Cada vez que Dios ve un hombre esforzado en su trabajo, Dios lo promueve. Cada vez que Dios ve un servidor esforzado, Dios le abre puertas. Porque dice la Biblia que porque Abraham, que es nuestro antepasado, tuvo la aprobación de Dios por medio de sus hechos, y los hechos es un esfuerzo. ¿Cómo obtuvo la aprobación Abraham? Por medio de sus hechos, que es su esfuerzo. Entonces, Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos, que es un esfuerzo que él hizo. ¿O no fue un mega esfuerzo entregar a su hijo en sacrificio? Dios le pide a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único Isaac. Entrégamelo. Y dice la Biblia que Abraham se esforzó por hacerlo. ¿O no es un esfuerzo entregar a tu hijo? Imagínatelo a Abraham, el nivel de esfuerzo que no tiene nombre, ir a entregar a su hijo en sacrificio. Y más adelante dice el 22. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus... Iglesia, dejemos de hablar de la fe como un cuento de hadas. Seamos una iglesia de hechos, de esfuerzos. Porque cuando Dios ve un esforzado, se agrada, lo bendice, lo levanta, le abre las puertas. Por eso este año 2026, iglesia, yo te profetizo que te vas a esforzar más que lo que te esforzaste antes, y que producto de tu esfuerzo Dios te va a bendecir, iglesia. Recibe esa palabra.
La fe debe, por lo menos con esto debe irse. La fe debe ir acompañada de su esfuerzo. Dice el 22, la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos, es decir, con su esfuerzo, porque la verdadera fe va de la mano con el esfuerzo. Escúcheme, la fe y el esfuerzo van de la mano. Son un matrimonio indisoluble, van a estar siempre, no puedes divorciarlos, no puedes. Fe y hechos, fe y acciones, fe y esfuerzo. Cuando Dios ve una iglesia haciendo, el mismo Dios te estará bendiciendo. Cuando Dios ve una iglesia orando y haciendo, verás a un Dios bendiciendo. Entonces, la verdadera fe siempre irá de la mano de Él. Entonces, si tienes la fe para ese negocio, esfuérzate en ese negocio. Si tienes la fe a ese proyecto, esfuérzate por ese proyecto. Si tienes la fe en tu familia, esfuérzate en tu familia o por tu familia. Si tienes fe a esa relación o le tienes fe a esa relación, esfuérzate por esa relación. No solamente les metas fe a las cosas, mete el esfuerzo. Iglesia, la verdadera fe actúa. Diga conmigo, actúa. Escúcheme, la fe es un activo, no es un pasivo. La fe multiplica, no resta. La fe, la verdadera fe del Hijo de Dios es la que actúa, es la que hace, porque es un activo, no es un pasivo. La fe siempre actuará con las obras, pero para esas obras debes esforzarte. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Con qué actuó la fe? Y las obras es mi esfuerzo. Y que la fe se ¿qué? Ayúdeme a leer, ¿la fe qué? Se perfeccionó, ¿por qué? ¿Cómo se perfeccionó la fe? Por las obras. Pregunto, ¿quién quiere perfeccionar su fe? ¿Quién quiere? 2, 3, 4, nadie más, 5, 6, ¿cuántos quieren? Te tengo una palabra profética, esfuérzate. Denle un aplauso al Señor si se va a esforzar. Dejemos de estar buscando que nos adivinen el futuro. La palabra es la profecía más segura que tú y yo podemos tener para poder conquistar las promesas de Dios. Por eso Dios te plantó en una iglesia donde hay una visión, donde hay principios. Y cada vez que tú obedeces los principios, Dios te entregará las promesas que tiene para tu vida. Deja de estar buscando profetas que te adivinen el futuro. Tienes la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. El profeta no va a estar contigo todos los días, pero hay alguien que sí va a estar. Es el Espíritu Santo, porque Él dijo, miré yo, pero vendrá otro, el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, y estará contigo todos los días de tu vida. ¿Alguien puede creer esa palabra? Dice el verso que la fe se perfeccionó por las obras, es decir, que tu fe se va a ir perfeccionando de acuerdo a tu nivel de esfuerzo. Iglesia, si el diablo, el enemigo, las circunstancias, los problemas te han desanimado en áreas de tu vida, quiero recordarte lo que Dios le dice a Josué. Esfuérzate y sé. Ser valiente no es carecer de temor, es hacerlo con todo y miedo. Yo sé que hay cosas que mira, yo siempre he dicho eso. Si no te tiemblan las piernas, no es fe. Si no te tiemblan las piernas por ese negocio, no es fe. Si no te tiemblan las piernas por ese proyecto, no es fe. Deben temblarte las piernas. Hay proyectos con mi esposa que nos metemos, traemos gente y decimos, y los recursos, ahí estamos temblando, sufriendo, quebrantados, creyendo. Y Dios manda la añadidura. Porque cuando hay un hijo de Dios que le mete fe, le mete corazón, pero también se esfuerza, tendrá un Dios respaldándolo, guiándolo y levantándolo. Iglesia, hoy te profetizo que por tu esfuerzo Dios te va a bendecir, Dios te va a promover, Dios te va a prosperar y Dios te va a levantar. ¿Alguien puede creer esa palabra? Esfuérzate, dile esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Dile al de lado, esfuérzate. Escuche, las fuerzas de una persona provienen de Dios, pero el esfuerzo proviene de ti. Dice la Biblia que Dios da fuerzas al cansado, es decir, que las fuerzas, ¿quién me las da? Pero el esfuerzo de quién tiene que ser. Dile que está a tu lado, es un dando y dando, dile. Dile, dando y dando. Por eso dice Isaías que Dios da fuerzas al cansado. Dios te da las fuerzas para el negocio, pero el esfuerzo tuyo para que estés ahí pendiente de ese negocio.
Entonces, Dios te da la fuerza para luchar por tu matrimonio, pero el esfuerzo depende de ti. Dios te da las fuerzas para levantar un proyecto, pero el esfuerzo viene de ti. Dios te da las fuerzas para soñar, pero el esfuerzo proviene de ti. Dios vendrá por una iglesia esforzada. Dios da fuerzas al... ¿Cuántos están cansados? Dios le va a dar las fuerzas, pero el esfuerzo proviene de ti. Y cuando tú te esfuerzas, Dios también se esfuerza y está dispuesto a abrir los cielos a tu favor. Y tarde que temprano verás la provisión, verás la bendición, verás la restitución, verás tu familia, verás a tu esposo, verás a tus hijos, verás lo que tanto has soñado, iglesia. Pero debes esforzarte. ¿De qué sirve que Dios me dé fuerzas para levantar un negocio? ¿De qué sirve que Dios me dé fuerzas para formar una familia, para tener hijos, para cumplir un sueño, si no me voy a esforzar por luchar por mi negocio, por luchar por mi familia, por luchar por ese sueño, por luchar por mis generaciones, por luchar por lo que Dios me entregó? ¿De qué me sirve que Dios me dé las fuerzas si yo no tengo la capacidad, el deseo, el anhelo de esforzarme? La gente cree que esto del ser pastor y hermanito es para vagos, pero nada que ver. Esto es para gente esforzada, que le cree a Dios, que cree en las promesas de Dios, pero se esfuerza aquí en la tierra por lograr lo que Dios le va a entregar. Entonces, iglesia, para ir terminando, debemos entender que si Dios me da las fuerzas es para yo esforzarme en cuidar y proteger lo que Él me ha entregado. Dile a tu lado, esfuérzate. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente? Y con esto termino. Diga conmigo, hay un porqué. Vamos de nuevo, diga, hay un porqué. Y ponte sobre tus pies, por favor. Mira, leamos el versículo, Josué 1:6. Ayúdame a leer al comienzo. ¿Qué dice? Esfuérzate y ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Hasta ahí nomás de. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No. ¿Qué sigue después de esfuérzate y sé valiente? Ya hasta ahí quede. Siempre hay un porqué. Dios conoce el principio. Y Dios sabe que el crecimiento depende de tu convencimiento en el porqué de lo que estás haciendo. Yo les enseñé la semana pasada. Tú crees en el porqué, pero obedeces en él. Todo lo que crece tiene un porqué. Yo hago iglesia porque tengo un porqué. Yo tengo una familia porque tengo un porqué. Cuando yo sé por qué me casé, buscaré cómo sostener mi matrimonio. Cuando yo sé por qué levanto una empresa, buscaré los recursos de cómo levantar esa empresa. Todo tiene que ver con un porqué. Aplícalo a tu vida. Todas las grandes empresas, toda la gente de visión, todas las personas que crecen abismalmente tienen un porqué, porque un porqué te lo da una visión. Entonces dice, ¿por qué? Dice, Josué, mira, tienes que esforzarte y ser valiente. Ok, muy bien, me esfuerzo y soy valiente, pero ¿por qué? Y ahí le contesta Dios, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Tercer y último principio, eran 4, pero con este me quedo. Un buen mayordomo es un instrumento de bendición para su generación. Escuche, Dios quiere que seamos esforzados y valientes, porque quiere usarnos como instrumentos para bendecir a nuestras familias. Dios quiere usarte a ti para bendecir tu casa. Dios quiere usarte a ti para bendecir a tu familia. Dios quiere usarte a ti para bendecir a tus hijos. Dios quiere usarte a ti para bendecir a tu generación. Dios quiere usarte a ti como un modelo de fe y de esfuerzo para bendecir a su generación, iglesia. Te profetizo, iglesia, que este año 2026 Dios te usará como instrumento de bendición para su generación, para su familia. Recibe esta palabra. 2026 será el año que Dios te va a usar como instrumento de bendición para tu generación. Se hablará de ti que serás un modelo de fe, de esfuerzo, y a causa de ese modelo de fe y de esfuerzo, tu familia va a caminar y va a pisar las mismas huellas que tú pisaste, iglesia. Eso es lo que va a pasar contigo. Yo no estoy construyendo una iglesia para solo nosotros, sino para tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Porque dice la Biblia que la maldición solamente alcanza hasta la tercera y cuarta, pero Dios bendice hasta 1000 generaciones. Y si Dios bendice 1000 generaciones, yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme hasta que la última generación tuya pueda escuchar esta palabra, pueda salvarse, pueda sanarse, pueda restaurarse en el nombre de Jesús. Es
una iglesia, Dios es un Dios generacional. Tú te imaginas, cuando yo tengo consejerías con las personas, yo digo, tú no estarías aquí sentado si tu papá hubiese tenido un pastor que lo hubiese consolidado. Por eso lo que le pasó a tus padres no te va a pasar a ti. Porque tú tienes una casa con propósito. Tú tienes un pastor, tienes líderes que cada vez que te consolidan, están consolidando tu salvación. Tus hijos, aún los que no nacen, están siendo bendecidos. Por eso lo que a ti te pasó no le va a pasar a tu generación. Porque tú serás un modelo de fe, un modelo de esfuerzo, un modelo para tu generación de bendición. Recibe esa palabra. ¿Qué pasaría si tu papá se hubiese ido a un encuentro, a los que se fueron a un encuentro? Tú no estuvieras con los problemas que tienes ahorita, porque el pecado de los padres los pagan los hijos. Pero a partir de hoy, diga conmigo, hoy. ¿Cuándo? Hoy. Vamos, por este tiempo de ayuno, vamos a romper toda maldición, cadena generacional, que el diablo de ruina, de pobreza. Porque si tú eres hijo de Dios, serás bendecido, iglesia. Por eso te profetizo, iglesia. Así, mira, te profetizo que 2026 Dios te usará como instrumento de bendición para tu familia. Así como Dios usó a José para bendecir a sus hermanos. Así como Dios usó a Abraham para bendecir a su generación. Así como Dios usó a Josué para bendecir su casa. Así, levanta tus manos, será contigo. Tú serás el instrumento de Dios para toda tu casa de bendición, porque serás un buen mayordomo de su gloria, un buen mayordomo de su gloria. Ya no serás el maldito, serás el bendito. El bendito, bendita tu casa, bendita tu entrada, bendita tu salida, bendito tu caminar, bendito, bendito, bendito. Serás el bendito de tu familia. Ya no serás el maldito, ya no serás el pobrecitito, ya no serás el cualquier cosa. Serás un hijo poderoso en Dios, porque este año 2026 será el año de avivamiento, el año de gloria, el año de multiplicación. Todo lo que el diablo le robó a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, tú lo vas a recibir en el nombre poderoso de Jesús.